Lo mencionábamos recién, el Ministerio de Salud reportó hoy 886 casos nuevos de COVID-19, la cifra más alta de contagios diarios de las últimas 5 semanas. Para hablar de este tema, de este leve aumento de casos y el avance de la variante Delta, estamos en contacto con el doctor Gabriel Cavada, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Finisterra. Doctor Cavada, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Don Andrés, un placer estar con usted. Igualmente, doctor. A ver, ¿cómo ha visto las cifras, por lo menos las entregadas hoy día? Son más de 800 casos, el número más alto en 5 semanas. Claro, también tenemos 70.000 exámenes PCR. ¿Cómo ve los números? ¿Le preocupan? Mire, hay una cierta preocupación. La verdad es que durante 14 semanas seguidas nosotros habíamos visto una compresión bastante importante de la epidemia, con factores de crecimiento sensiblemente menores que 1, más o menos del orden del 0,80, o sea, teníamos una compresión epidémica de un 20% de casos por semana, lo que era muy, muy halagüeño, y que nos llevó, digamos, a tener una cifra bastante, como le digo, bastante buena en términos de contagio. Sin embargo, desgraciadamente, el lunes pasado, anteayer, ¿no es cierto?, registramos por primera vez después de estas 14 semanas un R efectivo mayor que 1, de 1,06 a nivel semanal. Eso significa que la epidemia nuevamente comenzó a expandirse a un ritmo de un 6% de casos por semana. Este ritmo de crecimiento, este 1,06, no lo habíamos observado desde más o menos el inicio de la ola que tuvo un pic en la primera semana de junio, que fue tan aciaga. No estoy hablando del número de contagios, estoy hablando de la velocidad de propagación de la epidemia. Ahora, en esa oportunidad, después de 2 o 3 semanas, ¿no es cierto?, se observó un incremento de más o menos un 28% de casos. Si nosotros repitiéramos esta dinámica para este mismo factor de crecimiento y miráramos la epidemia en un par de semanas más, en un escenario bien desfavorable, le diría yo, tendríamos más o menos unos 4.000 a 4.500 casos por semana y no los 3.000 que observamos hasta la semana anterior. Ahora, ¿por qué esto es preocupante, por cierto, pero no nos lleva a los niveles de preocupación tan exacerbados? Porque el año pasado, en esta misma fecha, nosotros estábamos viviendo una endemia de COVID-19, es decir, una cantidad constante de casos que fluctuaba más o menos entre los 10.000 y los 12.000 casos por semana, ¿sí? Si usted mira las cifras semanales del año pasado, era eran más o menos 1.500 o 2.000 casos diarios más o menos. Exactamente, pero en la semana acumulábamos entre 10.000 y 12.000. Ahora, lo que sabemos, ¿no es cierto?, que la eficacia de las vacunas y particularmente la Sinovac, y me refiero a la Sinovac porque es la que tiene el 80% o más de los chilenos, ¿no es cierto?, tiene una eficacia para prevenir contagios que va más o menos entre el 60 y un 70%. Y por lo tanto, si nosotros a la endemia del año pasado de 10.000, 12.000 casos le hubiéramos puesto vacuna, ¿no es cierto?, lo que tendríamos que esa endemia sería del orden de los 4.000 casos, que es la cifra que uno esperaría en esta época, ¿no? Entonces, por lo menos este rebote epidémico que esperamos sea mucho más suave y mucho más contenido por la gran cobertura vacunal que tenemos. Ahora, la gran diferencia es que este brote particular fundamentalmente se debe a un fuerte rebrote que tenemos en la región fundamentalmente de Arica de Parinacota, la región de Tarapacá y un poco la región de Antofagasta.
Sí, doctor Cavada, estamos viendo, y por lo menos en los últimos reportes, un aumento y una mayor presencia de la variante Delta. Y aquí le hago la pregunta, usted como bioestadístico también. A ver, hemos visto que en otros países también con una importante proporción de ciudadanos inoculados, como Inglaterra, como Israel, la variante Delta entró y sencillamente hizo retroceder todos los avances. ¿Por qué en Chile no ocurrió hasta ahora? Uno dice siempre hasta ahora porque este virus siempre nos sorprende. Hasta ahora, ¿por qué la variante Delta en nuestro país no ha sido o no ha entrado tan fuerte como los países que yo le mencionaba? O sea, por una razón bastante sencilla, fíjese que la vacuna Sinovac, ¿no es cierto?, la que nosotros tenemos vacunada mayoritariamente la población, al tener su tecnología de fabricación de virus inerte, este virus inerte tiene toda la información genética del virus y por lo tanto es mucho más capaz de prevenir contagios y enfermedades graves y muertes, por supuesto, para todas las variantes del virus, y no así, digamos, la vacuna AstraZeneca y Pfizer, etcétera, etcétera, que son las que se usaron fundamentalmente en Europa, que son vacunas un poco más específicas, por decirlo así, digamos, para un rango del virus y no el rango completo. Es lo que los especialistas en vacunas llaman de que las vacunas en base a RNA son profundas, pero no anchas, ¿sí? Y la Sinovac es una vacuna ancha. Ya. Viendo un poco los números que usted proyecta, doctor, usted coincide un poco con el pronóstico que hace también hacía el lunes pasado en el informe, ahora los informes que se entregan presencialmente son los lunes, el ministro París, en cuanto a que esta suerte de rebrote que habría o este crecimiento de los casos va a ser más bien acotado en las próximas semanas. O sea, lo que sucede en Fiestas Patrias, no vamos a ver lo que vimos, o quizás, ojalá, por lo menos por los números que hay hasta ahora, no volveríamos a ver quizás el gran brote que vimos entre junio y julio de este año que tan duro fue. Por supuesto que no. O sea, en una proyección incluso no muy halagüeña, como le digo, no deberíamos esperar un crecimiento de más allá de un 28% de aquí a unas 2 o 3 semanas más, con la única diferencia que este crecimiento se hace sobre una base de 3.000 sujetos por semana, y el que tuvimos en junio, ¿no es cierto?, se hizo sobre una base de crecimiento de 30.000. O sea, por decirlo en fácil, imaginemos que el banco nos está ofreciendo un 6% de interés semanal, pero no es lo mismo depositar 30.000 pesos que depositar 3.000 pesos. La ganancia que tengo al mes, a la semana, es bastante más baja con los 3.000, ¿no? O sea, en números sencillos lo que podríamos ver, y usted nos explicaba en la respuesta anterior, doctor, es que usted por lo menos lo que proyecta son alrededor de más o menos 4.000 casos semanales. Estamos hablando en torno a los 600, 700 casos diarios por ahí. Sí, efectivamente. En términos medios, pues acuérdese que el reporte de... Depende del día, obviamente, haciendo un poquito la división. Exactamente. Si usted toma, digamos, la incidencia semanal y la divide por 7, deberíamos estar en el orden de magnitud que usted ha señalado. Y usted, a ver, doctor, ¿cómo ve también en este escenario el fin del estado de excepción? Ya lo ha dicho, lo ha asegurado la autoridad, lo dijo el ministro París, que el 30 de septiembre se termina el estado de excepción, se terminan las cuarentenas, se terminan el toque de queda, más allá de esa medida, pero en el plano, esto llevándolo a lo sanitario, ¿puede tener un efecto tomando en consideración que son justamente las reuniones sociales lo que más preocupa? Mire, yo esperaría que no. O sea, y voy a ser bien sincero en esto, digamos. Las cuarentenas que vivimos durante este año no tuvieron ningún efecto en la reducción de contagios ni en la reducción de movilidad. No así las del año 2020, ¿sí? Yo creo que lo que ahora hay que seguir insistiendo con mucha fuerza, ¿no es cierto?, es vacunar a más personas, cubrir más rangos etarios, de modo que el espacio de susceptibilidad poblacional que tiene el virus sea cada vez más acotado, ¿no es cierto? Y por lo tanto al virus le cueste mucho más encontrar personas susceptibles de enfermar.
Doctor, tomando en consideración todo lo que hemos visto, el nivel, lo que conversamos antes, el nivel de vacunación, la realidad hoy día del país, las medidas que se han tomado, las proyecciones, se podría decir, claro, ojalá uno no se equivoque, ojalá que el virus se comporte, que lo peor ya pasó o es muy difícil de asegurar. Mire, lo que pasa es que hay que entender bien, digamos, cuál es el principal objetivo de la vacuna. El principal objetivo de la vacuna es restarle gravedad a la enfermedad. Eso significa que aquellos que están vacunados y eventualmente se contagien, ¿no es cierto?, no hagan cursos graves de la enfermedad, ni mucho menos se mueran, y de modo tal que este COVID-19 pase al saco de las gripes comunes. De las endemias famosas. De las endemias, claro, claro. En la medida de que nosotros vamos logrando una endemia, una cantidad constante de casos que el sistema pueda manejar en términos seguros, nos estamos acercando, digamos, al objetivo sanitario. Porque para terminar propiamente tal, digamos, con la epidemia, con que hayan 0 contagios, etcétera, etcétera, van a pasar algunos años probablemente. O sea, hoy día prometer, por ejemplo, llevar el COVID-19 sí, a 0, ¿es imposible? Es bien irreal, pues, claro, a 0 contagios es irreal. Si usted me permite, fíjese que si uno analiza la historia reciente, si usted se acuerda de la gripe H1N1, ¿no es cierto? La gripe porcina que llamábamos el año 2009, claro, tuvo una gran ola, por supuesto que no era comparable con esta porque causó mucho menos muerte, etcétera, etcétera, pero ella tuvo una gran ola en 2 inviernos, digamos, sucesivos, 2009-2010, pero fíjese que el último contagio se verificó el año 2019, o sea, estuvo presente 10 años con nosotros. Lo que pasa es que los últimos 8 años no fue noticia. Claramente porque los brotes eran menores, no afectaba a tanta gente, el efecto Claro. también en fallecidos. Doctor Cavada, como siempre, le agradecemos la buena disposición con Canal 24 Horas, un gusto como siempre conversar con usted. Don Andrés, un placer cuando se le ofrezca, pues. Que le vaya tenga muy bien, muy buena buenas tarde. tardes. Adiós. Chao, chao. Nos vamos a ir a la pausa en Canal 24 Horas, pero nos vamos con la imagen en directo, es impresionante. Recién revisábamos las imágenes.